Presidenta Aguirre, Presidente Pastrana, Prime Minister Ahern, consejeros, amigos y amigas, gracias por invitarme a participar en esta jornada sobre competitividad. Algunos de los que han intervenido antes que yo han dicho correctamente que la clave de la competitividad hoy día en países como España es la innovación. En otros países es otra cosa, pero aquí es la innovación. Déjeme que lo ponga en un marco que es especialmente clave. Estamos en una crisis económica, es obvio. Es una crisis que, a diferencia de lo que han dicho algunos de los líderes de este país, no es una crisis importada de Estados Unidos que ha venido del cielo. Si no hubiera habido crisis subprime en Estados Unidos, España estaría en crisis igual. Quizá no ahora, quizá más tarde, no se sabe, pero España tenía un modelo de crecimiento insostenible basado en una burbuja inmobiliaria. La gente pensaba que la inversión inmobiliaria era una gran inversión porque el precio de las casas subía, el precio de la vivienda subía. Como subía era una gran inversión, como era una inversión el precio subía, como subía era una gran inversión, y esto era una burbuja que se iba autoalimentando, pero que tarde o temprano tenía que explotar, como todas las burbujas de jabón, y esto al final ha explotado simultáneamente a lo que ha pasado en Estados Unidos. Es verdad que los bancos españoles no tienen, digamos, los agujeros tóxicos que tienen los bancos de otros países, sobre todo los norteamericanos, pero tienen otro tipo de agujeros que se derivan del hecho de que el crecimiento se ha basado en la burbuja inmobiliaria. No tienen bonos tóxicos de Estados Unidos, pero tienen bonos tóxicos de compañías inmobiliarias y de promotoras de ciudades fantasma en la Costa del Sol. Y todo esto era inevitable porque, digamos, el motor del crecimiento económico no era el motor correcto. Se pusieron demasiados huevos en una sola cesta, que era la cesta de la promoción inmobiliaria. Hasta el 19% de la actividad económica provenía de este sector, y cuando ha desaparecido este sector, pues uno se queda preguntando, ¿y ahora qué? ¿Dónde va a ir a parar toda esta actividad? La reacción, digamos, el problema es que cuando hay una crisis económica, esta crisis es temporal y uno sale rápidamente dependiendo de la productividad de la economía. Por ejemplo, en Estados Unidos, durante la crisis del 29, la productividad era del 0,5%, por lo tanto, crisis catastrófica. El promedio de la productividad entre el 45 y el año 90 en Estados Unidos ha sido del 7%. No está mal, pero en el año 2008, es decir, en medio de la crisis, la productividad en Estados Unidos era del 10%. Por lo tanto, digamos, mientras en Estados Unidos, mientras en New York, en Wall Street, la gente hacía el loco y Lehman Brothers y todas estas tonterías que pasaban, que realmente han causado una crisis, el motor de la economía norteamericana, que no es otro que la innovación, pues el motor seguía funcionando. Digamos, mientras Wall Street hacía sus locuras, Silicon Valley seguía haciendo los deberes. Y esto quiere decir que en el momento que se acabe la crisis financiera, Estados Unidos se va a recuperar de manera natural, porque su motor, que es la competitividad, que es la innovación, que es la investigación, pues han seguido funcionando. Mientras hablo de Estados Unidos, ustedes hagan el paralelo con lo que pasa en España. Y en particular, pregúntense cuál es la productividad hoy día de un país como España. Aquí están puestos la productividad de todos los países de la OCDE y, digamos, España no se ve, porque está aquí pequeñito en naranja, es decir, la peor productividad. Esto es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Déjenme que les dé un dato solo que creo que indica la magnitud, no solo la magnitud de la tragedia, sino, digamos, cuál es la solución. El déficit exterior de la economía española. El déficit exterior, que, como saben ustedes, está cerca del 10% del PIB, uno de los más grandes del planeta Tierra.
10% del PIB quiere decir, el déficit exterior, la manera más fácil de pensar es la diferencia entre lo que tú exportas y lo que tú importas. Pero otra manera de mirar lo mismo, si estuviéramos en una clase de economía, diríamos que es la diferencia entre la oferta y la demanda. Es decir, si tú compras 100 y solo produces 90, pues los 10 que te faltan los tienes que comprar fuera. Tienes que tener un déficit exterior. Diferencia entre la demanda es más grande que la oferta. ¿Estamos de acuerdo? Este déficit tiene que cerrar, porque tener un déficit quiere decir que tienes que financiarlo y llega un momento que los bancos que te da prestado para comprar este déficit, pues te van a decir que no, esto se tiene que cerrar. Entonces, hay dos maneras de cerrar la diferencia entre la oferta y la demanda. Dos. A veces la economía es fácil. Digamos, cuando la demanda es más grande que la oferta en 10%, pues una manera de arreglarlo es subir la oferta, otra es bajar la demanda. Fácil. Subir la oferta quiere decir productividad, ser más productivos. Si no subes la oferta, si no eres más productivo, si no eres más competitivo, solo te queda una solución, que es bajar la demanda en un 10% del PIB. Bajar la demanda en un 10% del PIB quiere decir bajar el consumo, bajar la inversión, bajar el gasto público, bajar la demanda, es decir, crear una crisis económica del 10% del PIB. No hay más. No hay más. O subes la oferta o te vas a comer 10% del PIB. De momento llevamos 3, faltan 7. No sé si esto va a ser una crisis catastrófica tipo Argentina 2000, que caerá 10% en un año, no lo sé. No sé si será una caída del 3-4% y luego encefalograma plano durante 15 años, tipo Japón 1990. No sé si va a ser una bajada y luego más subir y bajando durante unos cuantos años. No tengo ni idea. Pero que si no actúas en la oferta, digamos, te vas a comer una crisis del 10%, esto es seguro. Esto no es una teoría económica, esto es la contabilidad nacional, esto es una identidad, esto va a pasar. O solucionas la oferta o te comes una crisis del 10% del PIB. Por lo tanto, hay que empezar a actuar. ¿Cómo se está actuando? Pues curiosamente y peculiarmente, exactamente de la manera contraria a la que se tendría que actuar. Es decir, se están haciendo políticas de aumentar la demanda. Subsidios a los automóviles para que la gente compre más coches, subsidios a la vivienda para que la gente compre más viviendas, subsidios a la demanda, que el gobierno gaste más, digamos, más obra pública, porque claro, como las constructoras ahora no producen vivienda privada, pues que construyan plazas públicas, demanda. Déjame que veas una pregunta. ¿Cuál de estos dos ratones llega más lejos? Digamos, estamos en un momento en el que, digamos, parece que estemos enfrascados en una carrera, digamos, que no va a ninguna parte. Digamos, las políticas que está adoptando el gobierno de ahora, básicamente es dar vitaminas o esteroides o anfetaminas al ratón, al hámster, para que corra más rápido. No, la solución no es darle anfetaminas al ratón. La solución no es darle más fuerza a la demanda para que siga corriendo más rápido cuando claramente no vas a ninguna parte. La solución es cambiar de dirección, es decir, sacar al ratón de la rueda esta para que cambie de dirección. Dar más anfetaminas o dar más esteroides al ratón para que siga corriendo a la misma rueda, que volver a crecer con la construcción, volver a que las empresas constructoras vuelvan a tener el 19% del PIB, dando subsidios, dándoles trabajo, dándoles plazas, es seguir en el mismo círculo que nunca va a llegar a ninguna parte. Digamos, si tú le das anfetaminas a este ratón, no va a salir, digamos, no va a ir a ninguna parte, sino que se va a convertir en un ratón con anfetaminas. La solución es cambio radical de dirección. La solución no es más demanda, más de lo mismo, volver a correr en el mismo círculo. La solución es oferta.
cambiar la competitividad de la economía. Pero ¿cómo se cambia la competitividad? ¿Qué es la competitividad? Pues bien, la competitividad depende del país. Depende de qué país eres. Cuando eres pobre, y España era pobre, un país compite produciendo las cosas más baratas que los demás. España producía textil barato, turismo barato, zapatos baratos, juguetes baratos. Esto lo puedes hacer porque, digamos, si eres pobre, tienes salarios bajos. Es lo que tienes, tener salarios bajos, que eres pobre. Y cuando... El problema es que si haces las cosas bien, te mueres de tu propio éxito. Hacer las cosas bien quiere decir crecer. Si creces, suben los salarios. Si suben los salarios, suben los costes y por lo tanto dejas de ser competitivo. Basar tu estrategia en la competitividad tiene un éxito temporal. Se te acaba el chollo. Y esto en España se le acabó. España era competitiva en los años 50, 60, produjo su turismo barato, su textil barato, sus empresas baratas, competía haciendo las cosas más baratas que los demás, pero se acabó. Una vez no puedes hacer las cosas más baratas que los demás, tienes que hacer las cosas mejores que los demás. Pero esto también se muere de propio éxito, porque si sigues creciendo, y tus costes pasan a ser del 30, 40, 50, 60% superiores a los de los chinos, tu calidad tiene que ser 30, 40, 50, 60, 70% mejor que los chinos, pero llega un momento que zapatos tan bien hechos tampoco se pueden hacer y por lo tanto el que tiene el coste barato se acaba llevando el mercado. Y cuando tú no puedes hacer las cosas más baratas que los demás o mejor que los demás, solo te queda una solución, que es hacer cosas distintas a los demás. Y aquí es donde llega la innovación, cosas nuevas. Lo que pasa que hay que entender lo que es la innovación. ¿Qué es la innovación? Aquí hay una gran confusión entre innovación e I+D. Siempre, que hay que hacer innovación, todo el mundo lo sabe. He visto discursos en todos los países de Europa, todas, clase política, clase empresarial, clase universitaria, todo el mundo innovación, innovación, innovación. Poca gente entiende lo que es una innovación. Una innovación yo creo que es una nueva manera de satisfacer una demanda, que puede ser incluso nueva. Demanda que ni siquiera sabemos que existe. Si se fijan ustedes seguro que no sabían hace 5 años que necesitaban llevar un aparatito que estuviera conectado todo el día con sus familias, un teléfono móvil. No sabían que serían adictos a enviarse mensajitos con un teléfono que es muy complicado, digamos, casi artístico de escribir, de lo pequeño que es. No lo sabían, pero en cambio hoy ha pasado. Hoy todos tenemos esta demanda porque algún sabio predijo antes de que ustedes lo subieran que ustedes necesitaban un teléfono móvil. Ustedes no sabían que serían adictos a unas máquinas de café con unas pastillas de plástico que las ponías y que hacen un café mágico. Ustedes no lo sabían, hace 4 años no lo sabían. En cambio hoy no pueden vivir sin su Nespresso. Y esto es innovación. Esto es innovación. Satisfacer o bien demandas antiguas de manera nueva o bien demandas nuevas. ¿Por qué es importante entender qué es la innovación? Y por tanto, innovación no es gasto en I+D. Innovación es satisfacer demandas nuevas o maneras nuevas de satisfacer demandas antiguas. ¿Por qué lo digo todo esto? Porque es muy importante entender que innovación tiene que ocurrir en todas partes. Si creemos que innovación es I+D, esto solo tiene que ocurrir en la universidad, hay que gastar más y entonces los sabios ya harán I+D en nuevas tecnologías y cosas modernas. No, innovación ocurre en todas partes. Por ejemplo, en el sector café. De las grandes innovaciones del